Pues buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Última sesión de esta eSports Week. Estamos ya un poco cansados. Han sido sesiones intensas y bastante interesantes. Y hemos dejado para el final la que yo estoy convencido, es mi apuesta personal, de que puede ser una de las sesiones, no sé si definirla como más divertida, pero que desde luego vamos a aprender un montón. Estoy convencidísimo. Suele pasar, y que me disculpen los ponentes, ¿vale? Que la gente tiene una percepción de, bueno, que ahora viene el tema legal, madre mía, ¿esto qué va a ser, no? Y yo de verdad que al final, no sé si a lo mejor es que es un poquito raro también, puede ser, yo disfruto con las charlas legales sobre los eSports y me parece que se aprende un montón y que son súper interesantes, ¿no? Así que, bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis asistido, ahora os presentaréis correctamente, dar las gracias a Daniel, que va a ser quien modere esta sesión. Yo, como en el resto, me voy al backstage, ¿de acuerdo? Pinto poco, Daniel lo va a hacer estupendamente y os va a llevar de la manita. Así que nada, me quedo aquí en el backstage para el final y todo tuyo, Dani. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias, Rafa. Yo estoy súper contento porque creo que es muy interesante lo que vamos a estar hablando hoy. Como decía Rafa, a veces en el exterior la percepción que se puede tener de las cuestiones legales puede ser de que quizá no son tan divertidas en un sector tan dinámico como el de los esports, pero lo que está claro es que son fundamentales, ¿no? Entonces, ya os digo, es un placer estar en esta sesión con todos vosotros. Además, vamos a hacerlo de la mano de expertos muy destacados y me gustaría presentarles brevemente y que luego ellos también pueden explicar pues, de qué institución viene y qué están haciendo, ¿no? Tendremos con nosotros a Diego Pinto, que es socio de eLawyers, a Omar Bourgeois, que espero haberlo pronunciado correctamente esta vez, abogado de Council en eSports y Gaming para el estudio RBO Abogados, y Fernando Rodrigo Zarfa, del Departamento of International Legal Affairs and Sports Law del World Esports Consortium. Entonces, para poder organizar esta sesión, lo que hemos hecho es elaborar una serie de preguntas y por cuestiones de tiempo, pues hemos asignado antes, previamente a la sesión, algunas de estas preguntas a los ponentes de forma específica. Lo que sí que hemos dejado claro es que si el tiempo nos lo permite, estaría muy bien y sería muy interesante escuchar otras aportaciones sobre ello. Y también, de nuevo, si el tiempo lo permite, dejar paso a que algunos de los participantes que están hoy en esta sesión con nosotros puedan plantearos algunas preguntas, ¿no? Y yo me gustaría empezar muy brevemente eso, dándoos paso a vosotros, empezando, si os parece, por Mariano, para que explique un poquito. Seguiríamos luego con Diego y con Fernando. Brevemente, que os presentéis. Gracias, bueno, antes que nada, gracias Daniel, gracias Rafael y a eSports Bureau por la invitación. Yo les cuento un poquito brevemente mi background en eSports acá en Argentina. Fui comisión directiva de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina, a lo cual hoy en día asesoro legalmente de manera externa. Actualmente me desempeño también como profesor del programa ejecutivo de eSports, que es el único curso universitario existente en Argentina y no sé, y me atrevo a decir en Latinoamérica de eSports, en la Universidad de Palermo. Así como bien mencionaste, soy abogado of counsel del estudio RBO Abogados en eSport y Gaming, y hace aproximadamente 4 o 5 años vengo asesorando a distintos equipos, organizadores de eventos y ligas, por mencionar, equipos profesionales como Malvinas Gaming, Nocturne Gaming, Swagers de Argentina, Naguara Team, WAP eSport, que es un equipo nuevo de Rosario, organizadores como Fire Esports, Gamers Club y arenas de juego como son Gamer Cup y Sportland, que es una insertada en Parque de la Costa, acá en provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tigre. Pues casi nada, Mariano. Diego, si te parece. Sí, bueno, tal como lo dijo Daniel, yo soy cofundador y socio de Lawyers, que es la primera firma jurídica de eSport en Chile. Tengo entendido que por el momento también es la única en LATAM, y sobre todo en Latinoamérica hay que entender que es una región que es un mercado emergente en los eSports. Entonces la mayoría de los profesionales que estamos entrando terminamos siendo pioneros. Me imagino que Mariano y Fernando también están dentro de los primeros. Y en ese sentido, nosotros como Lawyers asesoramos a equipos, jugadores y ligas pertenecientes a los eSports, y también a streamers que se relacionan mucho con los deportes electrónicos, ¿no? Los eSports no necesariamente tienen que ser jugadores profesionales. Y en ese sentido asesoramos dentro del equipo más destacados a Azules eSports, que está en LLA y LVP, a KLG,
Furious Gaming en Chile, entre otros. Y dentro de esto también soy árbitro de la Corte Internacional de eSport, el único en Chile, y dentro de mi currículum también expositor en distintos cursos en Chile, no profesionales ni universitarios como el de Mariano, pero sí en cursos un poco más amateur para gente que quiere ingresar en la gestión de eSport acá en Chile. ¿Y Fernanda? Bueno, antes que nada agradecer la invitación a Rafael, Daniel, muchas gracias, y Mariano también, que tuvo mucho que ver para que esta semana se pudiera dar, pues pudiera darse, ¿no? Realmente un honor para mí estar aquí con ustedes. Yo, como bien lo mencionaste, soy parte de WESCO, que es la World eSports Consortium. Aquí de toda esta situación, de ver toda la parte legal de este consortium que realmente poco a poco ha ido creciendo, incluso creando alianzas ya con otras instituciones y internacionales. De la misma manera que Diego, bueno, yo soy parte de la Corte de Arbitraje de eSports como vicepresidente de la Corte, y además, bueno, ya en cuestiones más personales, soy abogado externo de gaming aquí en México, también de la Federación Mexicana de eSports, también de Smash Factor, que es uno de los torneos a los que les gusta Smash Bros. Pues tal vez es el torneo más importante en la TAM. Y bueno, de otros equipos, de otras creadores de torneos, pero básicamente es en lo que yo estoy, ¿no? En el tema de eSports. Bueno, pues ya veis, ya ve todo el mundo que aquí hay muchísimo nivel y vamos a intentar exprimirlo a tope. Por eso me gustaría empezar ya, ¿no? Diciendo que en los últimos años hemos visto como el sector de los eSports se ha desarrollado a una velocidad trepidante. Y sin entrar a hablar de números de Newzoo, que posiblemente todos ya conocemos, creo que a estas alturas es evidente que es un sector cambiante, no solo por cómo se desarrollan sus actores, sino también por las relaciones que tejen entre ellos, ¿no? Estamos hablando de acuerdos comerciales, patrocinios, derechos de retransmisión, contratos con jugadores. Y en esta sesión lo que queremos principalmente es entrar a analizar algunos de estos aspectos y en particular entender un poquito mejor cómo se articulan en el contexto de la región de la TAM, ¿no? Que es a lo que hemos dedicado esta semana a la eSports Week. Entonces, sin querer hacer perder a la gente más tiempo con mi introducción, me gustaría empezar con una pregunta para Fernando. Y esa pregunta es, ¿qué particularidades, Fernando, consideras que tiene el marco legal de los eSports en comparación, por ejemplo, con el deporte tradicional o con la industria del entretenimiento? Claro, bueno, aquí es muy importante, vamos desde el inicio, ¿no? La principal particularidad es que en el deporte tradicional quien pone las reglas es una federación, evidentemente, es una federación internacional, o en caso de Estados Unidos, una liga, ¿no? Que vendría siendo NFL, NBA, etc. Y como todos ustedes saben, esto en los eSports no sucede. Aquí es el publisher quien pone sus reglas, pero a pesar de que pone sus reglas, si tú lees los reglamentos, y yo que tengo mucho contacto con el de LLA en League of Legends, te das cuenta que realmente no es tan diferente a un deporte tradicional. Yo soy parte de un club de fútbol, soy abogado deportivo de un club aquí en México, y me he dado cuenta que la similitud es bastante. Existe la transferencia, evidentemente existen ciertas situaciones, ¿no? Diferentes entre cada una, y entre cada liga de eSports es normal. Cada publisher, por su expertise o por lo que va llevando, se va dando cuenta que muchas veces es mejor hacerlo de una forma para su videojuego, para su eSport, que para otro. Entonces, cada uno de los publishers va aplicando las reglas que creen que para ellos son mejores, ¿no? Pero si tú lo ves, realmente existe una transferencia, existe un registro, incluso para League of Legends existe la cuestión de la nacionalidad del deportista. Entonces, si bien existe ciertas particularidades,
También existen muchísimas similitudes con el deporte tradicional, pero que para mí una de las mayores particularidades es toda la regularización que tienen los eSports en cuestiones de tecnología y en cuestiones de bugs o problemas que pueden llegar a tener durante una partida. En verdad es impresionante la cantidad de reglas que se deben de tener y la cantidad de cómo resolver y cómo aparece en el reglamento, cómo se va a resolver cuando existe un bug, por ejemplo. Cuando existe cierta situación, es en verdad impresionante y que como abogado tienes que saberlo, porque en el momento si pasa, tienes que saber qué es lo que procede y si procede de la forma correcta, porque si no procede de la forma correcta, entonces ya entra una situación en la que tú como abogado de un equipo o como abogado pudieras apelar una situación, por ejemplo. ¿Sabes qué? Tu reglamento dice otra cosa a lo que tú estableciste o a lo que tú hiciste. Entonces, para mí una de las mayores particularidades es esa. En cuestiones de transferencia, también tienen ciertas particularidades como, por ejemplo, en el fútbol, por decirlo de una forma, tú tienes hasta cierta fecha para realizar un registro y después de esa fecha ya no existe ninguna forma de que tú agregues o hagas una transferencia. En algunos eSports esto es diferente. Si bien tienes hasta cierta fecha para entregar tu lista o tu primer lista del equipo que va a conformar, posteriormente a esto tú puedes seguir cambiando jugadores. Y esto en el deporte tradicional no pasa. Bueno, no en todos. Al menos en el fútbol no es así. Entonces, a lo mejor nos vamos a otros eSports y estos otros eSports sí van a dar hasta cierta fecha límite y de ahí ya no se podrá hacer nada, ¿no? Entonces, que realmente vemos que en los eSports, si tú quieres dedicarte a esto, vas a ver 1000 diferentes reglas y reglamentos distintos y cada uno con sus particularidades y en verdad es un mundo nuevo, o sea, es en temas jurídicos. O sea, llega un punto en el que por más que lees reglamentos, dices, es que este es diferente a este es diferente a este. Es impresionante la cantidad de diferencias que puede existir de un esport a otro en una cuestión tan simple como es la transferencia de jugadores, por ejemplo. Yo creo que esa es una de... No, y estabas comentando un tema muy, muy interesante que es precisamente este, ¿no? Como cada uno de los publishers va diseñando un poco lo que es su propio reglamento para hacer funcionar las relaciones entre partes. Pero me gustaría también hablar un poco de lo que es la regulación a nivel nacional, ¿no? Y esto es una pregunta que quería dirigir a Diego, que es que qué opinión te merece, porque ahora estábamos hablando de que hay esta pequeña como disgregación a nivel normativo. ¿Qué te parece que algunos países como Francia o como Andorra, en el caso de Francia, que ya lleva 3 años con un decreto ley, y en el caso de Andorra, que tiene un proyecto de ley de deportes electrónicos, ¿qué te parece que quieran establecer un marco jurídico claro para los eSports, ¿no? Y en ese sentido, ¿consideras que esta regulación, o incluso algunos pueden llamarla sobreregulación, puede tener consecuencias positivas o negativas en el desarrollo del sector? Sí, ahora anteponiendo antes la pregunta para responder antes, también pasa respecto de los campeonatos, sobre todo en eSport, que muchas veces los publishers no quieren meter mano en los reglamentos y terminamos quedando con reglamentos de las ligas, ¿no? Entonces depende de la liga en que participe el equipo, tiene un reglamento en el mismo eSport, pero si participa en otra liga es otro reglamento. Entonces cuando hay, por ejemplo, poaching, pueden haber, pero dentro de la misma liga, ¿no? Pero si son dos equipos que juegan ligas distintas, no hay poaching, porque son distintos jugadores y distintos reglamentos. Entonces termina siendo una locura tal cual como dice Fernando, al fin y al cabo ya ni siquiera es por eSport, sino incluso por liga dentro de cada eSport. Una locura, como dice Fernando. Y respecto de la regulación, entiendo que tengo un tiempo acotado para responder, pero me gustaría hacer un breve repaso de cómo lo han regulado Francia, España, ¿no? Francia partió el 2016 reguló principalmente todo el tema que tenga con innovación. De hecho, tenían un eslogan que se denominaba por una república digital,
y innovar para retomar el crecimiento, y dentro de esta innovación estaban los eSports, ¿no? Que son estas construcciones de relaciones sociales de las nuevas eras digitales, a la cual todos nos estamos viendo que es un mundo gigantesco, y obviamente que los estados iban a querer comenzar a regularlo, y lo más probable es que dentro de Latinoamérica comience pronto, si es que ya no comenzó con Argentina y Brasil. Entonces, en ese punto, lo que hizo Francia primero fue regular las relaciones contractuales de los jugadores con los equipos. Y para esto, el proyecto estableció ciertas definiciones y enmarcó 5 principales agentes, que a mí me parece una genialidad separarlo de esta forma, porque luego podemos entrar a regular de manera separada estos 5 agentes que funcionan de manera muy distinta y tienen distintas funciones, ¿no? Entonces, estos 5 actores son los organizadores de eventos, los jugadores, los clubes, los publishers y los emisores de las competencias. Luego, antes de comenzar a regular, comenzaron a tener definiciones, ¿no es cierto? Porque antes nos tenemos que responder, bueno, ¿qué significa ser jugador de eSport? ¿O qué significan los eSports? Y para esto establecieron una definición de jugador profesional de eSport, a la cual voy a leer brevemente, dado que es una definición que yo encuentro que abarca muy bien qué significa ser un jugador de eSport y profesional, y significa que es una persona física que tiene un trabajo o actividad remunerada basada en competir en eventos de eSport en nombre de un club, y al otro lado, y el otro artículo establece que se van a tener derechos laborales. Bueno, cuando hablamos de derechos laborales en los eSports, acá en Latinoamérica, wow, todos van a abrir los ojos porque la mayoría de los equipos no puede solventar lo que significa una relación laboral, pero esa pregunta la vamos a responder en la próxima pregunta que me toca, así que no me voy a enfocar en esto. Sí, dar cuenta que es un problema y es una cuestión de suma importancia ver si estamos frente a una relación civil o una relación laboral. Luego llegó el decreto de 2017 en Francia, en el cual ya se comenzaron a regular a los organizadores de eventos, ¿no? Antes eran los jugadores, la relación contractual de equipos, y ahora llegaron los organizadores de eventos, que son aquellos prácticamente que en mayor medida mueven el capital dentro de los eSports a niveles nacionales. En la mayoría de los países, al menos en LATAM. Entonces, en ese sentido, el decreto se centra en 5 puntos principales, que es establecer requisitos para la transmisión de eventos, regular las condiciones para que inicien las competencias, los gastos de organización, los publishers, se prohíben la participación de menores de 12 años, entre 2 y 18 con autorización, que los premios tienen que ser mayor a 10.000 euros, y se prevé también el establecimiento de ciertas sanciones por malas conductas. Entonces ya estamos viendo que desde el 2017 están dándole un marco regulatorio no solo a los jugadores y a los equipos, sino a quienes quieren realizar ligas, ¿no? Lo que es tremendo. Y bueno, luego el 2017 se mejoró el decreto de 2016 que les hablé anteriormente, en donde ya se fijaron normas necesarias para la contratación de jugadores. Entonces, ya no solamente vamos a establecer que es una relación laboral, sino también le vamos a dar condiciones mínimas en las que se puede contratar un jugador, que es, por ejemplo, cómo puede rescindirse durante la competencia, cierta remuneración mínima, etcétera, etcétera. Bueno, además que se daban licencias para contratar a los jugadores. Entonces los equipos tienen que tener una licencia para poder contratar jugadores, y ya no es netamente libre mercado y el equipo que haga lo que quiera y le pague cuanto quiera a los jugadores. Cuestión que así es hoy en día en Latinoamérica. Entonces la pregunta es de suma importancia para Latinoamérica, porque prácticamente, si es que ya no se ha empezado a regular, como dije antes, se va a regular. ¿Y dónde hay que ver? Bueno, en derecho comparado, como se hace siempre en cualquier regulación que está atrasada, ve a quienes van más avanzados. Luego, y en resumen, viene la regulación de Andorra, que es algo parecido a lo de Francia. Se crea una comisión, ¿no es cierto? Ya alguien que va a estar encargado no solamente de fiscalizar, sancionar, sino que también de proponer programas. ¿Y esto qué conlleva, aparte de mayor fiscalización? Bueno, mayor promoción, mayor vista a los eSports, cuestión que es de suma relevancia, sobre todo para las generaciones que no son nuevas, que no conocen de los eSports, y de repente uno les menciona, bueno, estos son los deportes electrónicos, esto es lo que mueve, y prácticamente quedan desconcertados y no tenían idea cómo existía algo sin que ellos supieran tan grande, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría también acotar, lo último es la regulación de Sur Corea, ¿no?
que la regulación de Sur Corea es prácticamente nueva, se van a promocionar los eSports, de igual manera que lo de Andorra, se creó el deber de crear y publicar modelos de contrato en eSports, de nuevo, regulación contractual, y además se resume en un texto legal que muestran la precisión de la legislación y cómo deben promocionarse estos deportes electrónicos. Eso como un breve resumen dentro de todo. Ahora la pregunta es cómo lo traemos a Latinoamérica. Y bueno, yo creo que lo clave es ver estos 5 actores. ¿Qué es lo fundamental de partida? La promoción. Definir qué son los eSports. Entonces, primero, generalmente las regulaciones en Latinoamérica son reactivas. ¿Y qué significa que sean reactivas? Que cuando ya hay un problema vamos a regular. Y como regulamos sobre la marcha, es una mala regulación. Sin los agentes necesarios, sin las regulaciones pertinentes, atentando a los intereses de los insiders, que son aquellos que están dentro del mercado de los eSports, con lo cual pasa lo que pasó en Argentina, que comenzaron a despotricar y a criticar esta ley. Entonces, a mi juicio, ¿qué es lo que debería legislarse principalmente? Bueno, primero un marco regulatorio de definición. Definamos qué son los eSports, un estudio respecto de cómo están los eSports y qué necesitamos. El panorama principal y cuál es la cuestión que debería legislarse primero, aparte de estas definiciones, no son las relaciones contractuales de los jugadores, ya no solamente establecer si es una relación civil o laboral, que lo vamos a hablar luego, sino más bien tener unos estándares mínimos de dignidad en los contratos de eSports. Yo creo que primero, viendo ese tema, abarcando esta promoción, vamos a poder regular en la marcha. Pero mientras tengamos una escena, un mercado emergente, desregulado, sin saber cómo son los eSports y cómo funcionan, yo establecer cuál sería el marco regulatorio más allá de definiciones y cuestiones mínimas de contratos sería un tanto irresponsable como ha pasado en estas regulaciones reactivas. No, muy interesante todo lo que comentabas y además casa con la pregunta que quería hacerle a Mariano, que es ya más centrándonos en el caso de Latam. No sé si ¿qué países, Mariano, consideras que están dando más pasos para desarrollar un marco jurídico que dé una mayor seguridad, también jurídica, a los actores del sector, ¿no? Y en qué sentido, dirección están trabajando estos gobiernos, que es un poco lo que ya tocaba Diego también. Bueno, si me permitís hacerle un agregado de lo que mencionaba Por Diego. supuesto, por supuesto. Diego estaba hablando de 5 puntos relevantes que hay que tener en cuenta a los fines de regular o pensar en regulación de la actividad. Yo creo que el punto de mayor relevancia que habría que tener dentro de la regulación que cualquier país haga a lo largo del mundo, no solamente acá en la región latinoamericana, es el hecho de tener en consideración la existencia del publisher. Algo que sí hizo en el proyecto de ley Andorra, en cuanto a respetar la titularidad de la propiedad intelectual del publisher sobre el videojuego. Entonces, dada la existencia del publisher, cualquier tipo o intento de regulación o de redacción normativa, habría que analizar seriamente el nivel de incentivos que podría generar para activar o desactivar la actividad. Si cualquier país decidiese regular y se equivocara en esa regulación, habría un desincentivo muy serio de la actividad, con lo cual estaría haciendo lo contrario a lo que en general se pretende. Volviendo sobre la pregunta que me hiciste, hay que situarnos en el contexto, en verdad, de que la región está bastante atrasada en general, ¿sí? No solo en términos regulatorios, pero también en cuestiones de infraestructura y de consideración por las grandes ligas más importantes del mundo en cuanto a la habilitación de slots competitivos, ¿sí? Lo cierto es que las ligas más grandes, o las que por lo menos las que reparten prize pools más grandes en lo que es en la industria internacional de los deportes electrónicos, por lo general, digamos, y si se puede utilizar el término, pero no en un sentido peyorativo, menosprecian un poco la región latinoamericana y le terminan dando muy pocos slots competitivos o casi directamente dejándolos de lado. Ahora bien, yendo a lo que preguntaste, puedo separar la respuesta en 2 cuestiones. En términos de regulación, creo que el país más avanzado de toda Latinoamérica termina siendo Brasil, ¿sí? Brasil presentó en el año 2017 un proyecto de ley. Se estuvo avanzando sobre ese proyecto de ley. No conozco las internas porque la verdad, o sea, si bien los sistemas jurídicos argentinos como brasileños son bastante similares, todo lo que se desarrolló en lo que fue la actividad legislativa de este proyecto de ley tiene un montón de detalles y volcarlos acá, digamos, en esta charla iba a ser demasiado largo.
Pero la realidad es que lo que intentaba hacer Brasil con ese proyecto de ley era considerar a los esports como una actividad deportiva y pretendía que toda competición de esports obedezca a ciertos principios que ayuden al avance y crecimiento de la sociedad brasileña. Con lo cual tenía, digamos, tenía como norte ese proyecto de ley un fuerte arraigo en lo que sería el desarrollo del bien público en sí. Me he fijado hace unos días respecto del avance en cuanto a, digamos, cuánto se ha trabajado sobre ese proyecto de ley, y hasta el 19 de diciembre del año pasado tuvo, digamos, bastante desarrollo, bastante trámite en todas las cámaras y en todas las comisiones que intervino el Senado brasileño, pero no sé si habrá sido con motivo del coronavirus, que la verdad frenó la actividad en todo el mundo de todas las industrias, de todas las actividades gubernamentales, pero desde esa fecha no hay ninguna novedad subida a lo que sería la webpage del Senado que permite seguir el avance del trámite legislativo. Si nos vamos para otro lado en lo que es en términos de institucionalización, te diría, y acá le pido a Fernando que me corrija si es que me equivoco en algún término, que México fue el que ha logrado mayor reconocimiento, que ha logrado el reconocimiento de los eSports como actividad deportiva por la inclusión de lo que es la Federación Mexicana de eSports, la FEMES, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que es la CONADE, que sería básicamente el instituto que diría el Instituto Nacional Mexicano del Deporte de mayor jerarquía dentro del sistema nacional del deporte mexicano. Con lo cual se puede asumir de esa perspectiva que el gobierno mexicano ha de funcionar de ahora en más como un socio estratégico del sector. Luego me he interiorizado con otras normativas de otros países de Latinoamérica, y más allá de los proyectos de ley que se han presentado acá en Argentina, la verdad que es que no he encontrado intentos de normativización por parte de otros países. De hecho, en lo que es el estado de la actividad actualmente, los países que te mencioné recién, lo que es Brasil, México, Argentina, junto con Chile y Perú, son aquellos donde hay mayor desarrollo de ligas profesionales dentro del sector. Y bueno, para cerrarte un poco, para concluirte un poco la respuesta a lo que consultabas, como te dije, para mí los estandartes en cuestiones de regulación, la bandera la lleva Brasil, y en cuestiones de institucionalización creo hoy en día, y habrá que esperar a ver cómo avanza el resto de la región, lo que es México en cuestiones de institucionalización o infraestructura de la actividad. No sé si Diego o Fernando queréis añadir alguna cosa en relación con esta respuesta, o si no, Fernando, te haría otra pregunta en relación con esto. No, Pues sí, agregar. dale, Diego, dale. Dale, Fernando. No. Bueno, si queréis primero Diego y luego ya Fernando, y así le dirijo la... Vale. Sí, no, agregar algo breve. En Chile no hay ningún proyecto de ley ni cerca de regular los esports. Lo más cerca es que se han comunicado ciertos partidos políticos con e-lawyers para preguntar acerca de los esports, pero más allá de tener un proyecto y nada ni cerca. No, bueno, y como dijo Mariano, aquí en México ya fue reconocido, no se tiene ninguna ley como tal. Aquí en México tenemos, bueno, en nuestra parte de la Ley Federal del Trabajo, existe un capítulo para deportistas profesionales y hace mención a deportistas en general, bueno, menciona algunos, fútbol, boxeadores, etcétera, y dice, y otros similares. Estos otros similares, pudiendo entender que los eSports, al ya ser reconocidos por la CONADE, también son considerados deportistas profesionales. Es muy importante porque además aquí en México, si tú o ya tienes una federación, te inscribes a esta federación, automáticamente formas parte de un sistema que se llama el SINADE, y todos los miembros de cualquier federación dentro de CONADE les dan un número. Con este número de miembro del SINADE, tú puedes acudir, por ejemplo, aquí en México a la CAD, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, porque ya estás dentro de un sistema nacional deportivo. Entonces, realmente que la CONADE o el gobierno mexicano a través de la CONADE haya aceptado a la FEMES como parte de su sistema deportivo, realmente cambia mucho el juego en México, porque pasan de tener ciertas situaciones desprotegidas
a volverte tú automáticamente, por definición o de forma, vamos a decirlo, llevada por la ley, a ser un deportista profesional. Y entonces también ya en México existe esta situación de lo que mencionaba Diego, de los contratos civiles y los contratos laborales, muchos reglamentos de eSports, por ejemplo, o de publishers, te dicen que los contratos pueden ser civiles o laborales, pero entonces ¿eres un prestador de servicio o eres un trabajador, ¿no? Entonces es muy importante esta situación y en México la idea es que va a ir yéndose hacia la parte de que eres ya un deportista profesional y como deportista profesional eres un trabajador y entonces necesitas o tienes todas las prestaciones que debe tener un trabajador más las obligaciones que debe tener un deportista profesional, que incluye toda esta parte de la prima de transferencia, dopaje, entrenamientos, disciplina, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ahora estábamos hablando, ha habido un momento en que habéis mencionado del derecho comparado. Yo te quería preguntar, Fernando, si a la hora de desarrollar este sistema jurídico, los países que estén llevando a cabo ahora mismo, digamos, esta regulación o los que lo puedan llevar a cabo en un futuro, si consideráis que van a beber más de la influencia de cómo otros países o otras regiones regulen, o si consideráis que se fijarán más en, digamos, cuál es la dinámica interna de cada uno de ellos para hacer la regulación. Pues realmente yo creo que lo ideal es que existiera antes que nada. Digo, sé que muchas personas en los eSports no están de acuerdo que exista una federación o una institución, pero en los comentarios lo menciona Willy, por ejemplo, que tienen todos los publishers que sentarse pues, y ponerse de acuerdo en varios temas. Yo estoy de acuerdo en esto, creo que debería de existir alguna institución que pueda juntarlos y decir, bueno, al menos estas son las reglas básicas que deben de tener. Uh-huh. Y aquí partimos todos los demás de que puedes cambiar ciertas situaciones, pero que deben existir ciertas reglas básicas. Ahora, en cuestiones de derecho comparado, yo te digo, México, la Ley General de Cultura Física y Deporte que tenemos es muy parecida a la Ley del Deporte de 1990 de España. Es muy parecida y es tomada incluso de ahí. Ustedes en España la han ido han ido agregando partidos, delitos, etcétera. En México esto no ha sucedido, pero creo que lo que va a terminar pasando en muchas cuestiones es que sí, países de Latinoamérica seguramente se verán influenciados o al final tomarán el derecho comparado para poder regularizar los eSports en su país. Ahora, ¿cuál es la situación? Que a lo mejor Argentina toma la parte de Italia, y México la de España, y Brasil no toma ninguna o toma de otros, Canadá toma lo de Francia, entonces no sabemos, ¿no? Realmente es también la parte del derecho que también es lo bonito. Cada país, al final, conforme a su influencia de otros países, va a terminar decidiendo legislar de una forma u otra. Pero estoy seguro que en algún momento puede llegar a pasar. No sé si en México pase que existe una ley, yo hablando de México porque de aquí soy, existe una ley que regule los eSports como tal, más porque ya existe una federación y, por ejemplo, yo lo hablaba con Mariano en una ocasión, nunca se dio una definición de que el fútbol fuera un deporte o nunca se regularizó el fútbol en una ley que se llame ley del fútbol y que con esta ley del fútbol se regularice qué es el fútbol, etcétera. No sé si por la situación de que ya fue aceptado la FEMES en CONADE, vamos a tener esta ley en un futuro, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Y ahora sí que me gustaría cambiar un poquito de tercio, porque hemos estado hablando de regulación a nivel nacional, pero sí que preferiría bajar un poquito más a lo concreto y preguntarte, Diego, sobre la relación contractual entre jugadores y clubes, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría saber si se considera que debería regularse más a través del derecho laboral o si es quizá mejor optar por contratos mercantiles, ¿eh? Y en ese caso, ¿en qué diferencias hay en esa regulación entre una opción u otra? Bueno,
En principio, la pregunta es un tanto compleja. ¿Por qué? Porque no es que uno como empleador o como equipo pueda elegir entre derecho mercantil o derecho laboral, sino que en la mayoría de los países de Latinoamérica, al menos, se establece una relación laboral por indicios de hecho más que el contrato. Es decir, que yo puedo firmar un contrato civil o no firmar contrato, pero si hay indicios de subordinación y dependencia, se puede establecer una relación laboral en cualquier tribunal. ¿Y qué implica esto? Y esta es la diferencia, es que hay que cumplir con las normas de orden público, de orden laboral. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, van a tener que pagar sueldo mínimo, cotizaciones, etcétera, etcétera. No se pueden despedir a los jugadores, sino que hay causales taxativas dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, es muy complejo. Actualmente, en Chile por lo menos, tengo entendido que en Argentina también, se están utilizando un contrato que se denomina de locación o prestación de servicios, que es el más utilizado, ¿no? Y ahí uno intenta, en cierta forma, esquivar esta relación laboral, porque tal cual como es. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, hubo un equipo en que no quiso pagar, no estableció ninguno de los límites para que sea la relación mercantil, se demandó en tribunales laborales y actualmente se ganó de manera muy fácil, se estableció la relación laboral. ¿Por qué? Porque hay horario, hay polera, entonces no es que uno pueda elegir. Ahora, si es que se necesita o no se necesita la relación laboral en los esports en Latinoamérica, soy tajante y digo que no. ¿Por qué? Porque hoy en día no está siendo rentable tener un equipo, entonces más encima tener que tener remuneraciones de orden público, de carácter laboral, prácticamente habría que matar al 80% de los equipos latinoamericanos, ¿no? Como le comentaba antes a Daniel y a Rafael, hay equipos en LVP Chile y LVP Argentina que están pagando menos de $50 por split, que son más o menos 6 meses. Entonces, ni se acerca a el mínimo de relación laboral. Ahora, acá también pasa algo parecido a lo que establece Fernando. Sí, quizás habría que ver un punto medio entre relación civil y relación laboral. En Chile también el Código del Trabajo están los contratos de deportistas, ¿no? Que son distintos, pero es una regulación taxativa y los esports no entran dentro de ese contrato, entonces tenemos que estar jugando entre esta ambivalencia de contrato civil y contrato laboral. Y luego, y conectando con lo que hablamos en primera instancia, hay problemas más allá, ¿no es cierto? Hay ligas y publishers que hacen ligas de carácter nacional, pero no revisan contratos. Entonces, la mayoría de los reglamentos de las ligas establecen que la única forma de desvincular a un jugador del equipo es que el equipo avise a la liga para desvincularlo. Y en caso de que el jugador renuncie de manera unilateral, quedará bloqueado por un año de esa liga, como pasa en el LVP. Entonces, si es que no regulamos los contratos, ¿cuál es la forma de protegerse por parte de los jugadores, no? O sea, ok, yo soy equipo, no te pago en todo el split, no te puedes salir de la liga, ¿y qué hacemos? Bueno, funa por redes sociales, por ejemplo, o demandar en tribunales laborales, ¿no? Entonces, la puerta es o todo o nada, o destruye al equipo o destruyes al jugador, no hay un punto medio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que regularse, encontrar este punto medio, esta ambivalencia para que sobreviva el jugador y los equipos y la mejor manera protegiendo los intereses de ambas partes. Y ahora, en realidad, me gustaría muchísimo hablar y hacer esta siguiente pregunta a Mariano, que es centrándonos un poco más en los despachos de abogados que puedan estar escuchándonos ahora o en diferido. Mariano, ¿cuáles son los principales tipos de clientes que están teniendo ahora mismo los despachos en términos de esports? Si son publishers, son clubes, organizadores de torneos, ¿qué tipo de servicios están buscando? Bueno, mira, acá en verdad creo que podemos coincidir con Diego en que las consultas recurrentes a estudios jurídicos son variadas y de distintos interesados. Podemos asesorar a cada uno de los actores del ecosistema. Estoy hablando de equipos, de jugadores, de marcas, de publisher, plataformas. La realidad es que, bueno, como el negocio, como la industria cada vez está avanzando, está creciendo cada vez más, se va sofisticando y a medida que se va sofisticando requiere pensar en herramientas o instrumentos jurídicos que asistan y brinden seguridad jurídica a esa vinculación. Entonces, por mencionar algunos de los requerimientos o de las consultas habituales o los tipos de trabajo o trámites que habitualmente se solicitan es, en principio, y en virtud de los requerimientos por las ligas, la registración de sociedades comerciales o asociaciones civiles, dada la importancia, digamos, de contar con personería jurídica propia de la entidad que nuclea a los jugadores y al staff técnico que se involucra dentro de la dirección administrativa de un equipo.
Luego llevar a cabo trámites de registro de marcas comerciales, con lo cual trae también involucrado la cuestión de negociar los eventuales oposiciones que se presenten cuando uno pretende registrar una marca comercial ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de cualquier país. Luego también vamos a encontrar la situación de negociar, redactar, modificar contratos entre equipos jugadores, equipos staff, equipos creadores de contenidos, o mismo equipos con marcas en cuanto a los contratos de sponsoreo. También se puede encontrar la posibilidad dentro del desarrollo de la webpage de lo que son la redacción de políticas de privacidad o uso de datos personales, algo que también se puede ampliar a requerimientos que pueden llegar a hacer las ligas o los publishers en cuanto al hecho de cómo el tipo de tratamiento que se le da a los datos personales que se recaban de todos los jugadores y equipos que se inscriben a esas competencias. Y finalmente, bueno, repitiendo un poco lo que ya te mencioné, el hecho no menos importante también de el asesoramiento integral, no solamente jurídico como contable, en cuanto a las vinculaciones comerciales existentes entre las distintas marcas y los distintos actores del ecosistema. Digamos, hoy por hoy termina configurando el mayor índice, digamos, de flujo de ingresos que se maneja dentro de la industria en sí. Entonces, la verdad es que hay mucha tela para cortar y día a día se van presentando nuevos desafíos y estoy seguro que cada vez se van a buscar nuevas herramientas jurídicas que se puedan utilizar para tratar de blindar la actividad y hacer de la actividad algo seguro y que no solamente las marcas se atrevan a invertir en la industria, sino que también quienes estén involucrados, interesados de manera directa, encuentren en ello mayor seguridad al momento de llevarlo a cabo. Y entonces lo natural sería que en un futuro cada vez vayamos viendo también más profesionales del sector jurídico que empiecen a especializarse, como algunos de vosotros que ya sois pioneros, ¿no? Como hemos sido extremadamente disciplinados, además de que habéis entrado en detalles muy, muy interesantes, quería formular una última pregunta y daros la oportunidad también a cada uno de vosotros de poder responderla. Entonces podemos empezar, por ejemplo, por Fernando, luego Diego y luego Mariano. Y es, ¿qué rol consideráis que tiene que tener el sistema jurídico en general en el desarrollo de los eSports en Latinoamérica? A visión de uno de los próximos 5 o 10 años. Si debe entrar a regular, si se debe mantener al margen. En ese sentido. No sé si quieres empezar, Fernando. Claro, y digo, terminando también pues haciendo un comentario a lo que mencionaba Diego sobre su última pregunta, que realmente lo que hace falta es la profesionalización muchas veces. Eso es lo que hace falta yo hablando de Latinoamérica, que lo he visto y que al final, como él bien dice, incluso aunque aquí tenemos la LLA, que aquí ya son considerados un deporte, se hacen contratos civiles de prestación de servicios y que es muy fácil tú ir y demostrar que efectivamente esto es una relación laboral, porque existe subordinación. ¿Cómo veo la regulación o cómo veo los eSports en 5 años en cuestiones jurídicas? Creo, y yo hablando desde el punto de vista de México, que PEMES, desde mi punto de vista, tomará más fuerza poco a poco. Creo que sí va a llegar un punto en el que creo que los publishers se van a dar cuenta que es necesario una mayor profesionalización, una mayor regularización. A lo mejor va a ser complicado porque también ellos tienen todo el poder en su videojuego y no van a querer que les quiten parte de este poder. Pero creo que en ciertos países los van a obligar a que esto suceda. Entonces, yo sí veo que en un futuro va a existir una mayor regularización en muchos sentidos, hablando desde el tema de dopaje, porque, a ver, llegando a un punto en el que tú lees los reglamentos de Riot para la LLA y te mencionan amaño de partidos, te mencionan transferencias, registros, etcétera, cómo clasificar, box y todo esto, pero no te mencionan en ninguna parte una cuestión de dopaje, que al final el dopaje es sumamente importante porque no puedes llevar o no puedes
considerar una competencia justa si alguien está tomando una sustancia que lo va a ayudar a estar más tranquilo en una competencia, a controlar los nervios. Entonces creo que al final en unos años sí veremos mucho mayor regularización en el tema de los eSports. No sé si en algún punto existe una federación internacional como la FIFA, por ejemplo, que controle, lo dudo muchísimo, pero también creo que si en un momento el Comité Olímpico Internacional decide entrar en el tema de los eSports, creo que sí va a existir la posibilidad también de que exista una federación que pueda regularizar todas estas situaciones de las que hemos hablado, ¿no? Que falta profesionalizar los eSports. ¿Y por qué es importante? Porque al final ayuda en el crecimiento. Todo esto ayuda al crecimiento y a que todos los deportistas, los creadores de contenido, los creadores de torneos, tengan una mayor certeza jurídica. Yo creo que eso es lo que veremos en los próximos años. Bueno, y solo brevemente antes de dar paso a Diego, sí que existe la eSports Integrity Commission, que de hecho tuvimos la buena noticia hace unas semanas de que habían entrado a analizar de forma muy específica amaño de partidos que había habido en competiciones de CSGO, de Counter-Strike, y que de hecho de ello han derivado muchísimas sanciones a entrenadores y también a jugadores. No, quizás no tanto en el tema de dopaje, pero sí en el tema de amaño de partidos. Hay que dar, supongo, muchísimo apoyo a este tipo de instituciones si queremos que realmente haya organizaciones que tengan el poder para poder controlar que esto sucede así, ¿no? Pero es muy interesante también, como lo comentabas tú Daniel, Fernando. para complementar, digo, lo que mencionabas, ¿no? Hay una empresa que se llama Sports Radar. Radar es encargada de toda esta parte de amaño de partidos. Incluso ellos encontraron que existía un amaño de partidos en las clasificatorias al Mundial del 2018 y obligaron a la repetición del partido en África. Ellos ya están trabajando con ciertas ligas de eSports, ayudando a encontrar ciertos partidos que pueden ser considerados amaños a través de apuestas, del número de apuestas que hay y todo esto. Entonces, como bien dices, hay que apoyar a estas empresas que se dedican a la integridad, ¿no? Diego, si te parece. Sí, bueno, complementando un poco más con lo que dice Fernando, claro, un reglamento de dopaje o su símil digital, ¿no? Programas que ayuden a una mayor, a un uso más fácil o a aumentar la habilidad en el juego, ¿no? Ya hay que comenzar también a ver la similitud en la era digital, que de hecho son mucho más amplios que los dopajes, ¿no? O sea, una persona puede crear un instrumento para desenvolverse de mejor manera en el juego, a diferencia de un dopaje que es mucho más complejo crearlo uno. Pero yo creo que el punto central dentro de la regulación es ver, a diferencia de los deportes tradicionales, que los deportes tradicionales son jerárquicos, ¿no? Entonces existen asociaciones y luego arriba de esa asociación la FIFA, por ejemplo, y luego arriba, etcétera, etcétera. Entonces no tiene sentido tener ligas paralelas y así podemos regular, ¿no? En Chile está la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por ejemplo. Y así, los eSports no son jerárquicos. Entonces la pregunta es, bueno, si no son jerárquicos, ¿cómo los vamos a regular? ¿Cómo vamos a hacer vinculante la regulación de instituciones privadas para que se sientan obligados quienes pertenecen a la escena a dichas regulaciones? La pregunta es muy compleja y como tal yo creo que hay dos soluciones. Uno, y a mi juicio que debiese ser la primordial, es la regulación privada antes de la regulación estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque la regulación privada se pueden regular en términos que no afecten los intereses de la gente dentro de la escena. Entonces, por ejemplo, puede haber una asociación, en Chile se creó una ACHES, la cual fue criticada, tal como dice Fernando, porque en los eSports hay gente que lleva mucho tiempo y obviamente hay intereses contrapuestos. Entonces, claro, es complejo, pero yo creo que es la mejor solución, ¿no? Puesto que si todos nos ponemos de acuerdo como privados, podemos establecer, por ejemplo, normas para evitar el poaching, ver contratos, ayudarse a la escena misma, ¿no? Para crecer. Entonces, como primero, yo creo que debiese ser el ente privado, cosa que se ve difícil por cómo están los ánimos dentro de la escena, pero no dista de que sea la mejor opción, y yo creo que la mayoría de los que estamos dentro siempre abogamos por eso, pero vemos con reticencia la escena hacia eso.
Pero si es que no llega una asociación con gran poder, inevitablemente va a llegar el poder del Estado, ¿no? Y eso no solamente en los esports, sino que en prácticamente todo lo nuevo. Entonces va a ser prácticamente una carrera de regulación, un corre que te pillo, va a la regulación privada o la regulación estatal. Si llega la regulación estatal, va a ser una regulación mucho más perversa, en el sentido de que si se regulan los esports, bueno, va a empezar la regulación tributaria, qué pasa con los dólares en PayPal, quién está pagando impuestos, quién no. Entonces yo creo que va a haber regulación, va a haber. De quién va a entrar primero a regular, por cómo están los ánimos, me parece que va a ser una regulación pública muy parecida a lo que mencionamos en mi primera pregunta, a menos que entren estas asociaciones y los grandes equipos se pongan de acuerdo para comenzar a establecer reglamentos en conjunto a fin de poder profesionalizar la escena, porque, y esto es simple, en términos económicos, cuando tenemos un reglamento, tenemos certeza, ¿no? Y no solo certeza económica, no solo certeza jurídica, sino también certeza económica. Y qué mejor para un inversor que tener certeza, ¿no? Entonces, también sirve para la profesionalización y crecer este mercado emergente, pero esperemos que las escenas nacionales lo entiendan y puedan llevarlo a cabo. Mariano. La verdad que, ¿qué decir para completar lo que ya dijeron Fernando y Diego, ¿no? Igual algo quiero sumar. La verdad que coincido con lo que han dicho. Sí tengo la certeza de que por lo pronto lo que es el sistema jurídico en general ya está cumpliendo un rol, básicamente, que es el de brindar, como decía anteriormente, en otra pregunta me tocó responder, brindar seguridad jurídica a las vinculaciones que se llevan día a día a cabo en el sector. Asumo que como este año el gaming en general y los esports en particular han experimentado un crecimiento exponencial o bruto, no sé qué término queda más cómodo, con el coronavirus. El año que viene y los años siguientes van a estar llenos de trabajo para mucha gente y va a haber muchos interesados en insertarse en la industria. En 5 o 10 años, y no sé qué decir, porque la verdad es que un año para el gaming o para los esports es muchísimo tiempo. Muchísimo. Y como es una actividad, una industria tan dinámica y con tanta vorágine encima, es difícil, digamos, hacer un poco de futurología y pensar en 5 o 10 años. En cuanto al sistema jurídico, creo que seguramente vaya a brindar muchísimas herramientas para coayudar a los interesados en encarar emprendimientos vinculados de manera directa o indirecta con la industria y contar con garantías suficientes para desarrollar la actividad. Lo cierto es que, como decía Diego, en la medida en que, digamos, el intento de regulación o normativización por parte de los privados no sea eficiente, va a venir un tercero a regular, ¿sí? Y ese tercero muy probablemente sean los estados. De hecho, me remito un poco a los hechos y a lo que ya vienen comentando tanto Fernando como Diego, y vamos viendo cómo los estados se van involucrando poco a poco y van tratando de generar regulaciones para el sector porque ven que la actividad se está como desbordando, ¿no? Entonces, sí es cierto, y por poner un ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, acá en la LVP en estos últimos días, que se enteraron hasta en España, creo que eSport Bureau también lo mencionó hace unos días en el podcast, del tema de los 8 equipos que dejaron la LVP, pero hasta ese acuerdo que han realizado los 8 equipos de los 10 que constituían la LVP, es una forma misma de regulación. ¿Por qué? Porque ellos ya establecieron las bases y condiciones para comportarse y no afectar al resto de sus partners, compañeros, socios estratégicos, el término que le quieran poner. Con lo cual, ya digamos, se está experimentando una suerte de autorregulación y queda a ver si esa autorregulación llega a buen puerto o no llega a buen puerto, y en la medida que no llega a buen puerto, en algún punto va a venir un tercero a meter mano y puede que no sea algo positivo para nadie, porque donde entra un tercero que no tiene ni la técnica ni el expertise necesario para regular, por lo general no es acertado lo que termina regulando y termina perjudicando a más gente de la que termina beneficiando. Pero bueno, eso es un poco, digamos, el pesimismo que tengo respecto de la política y de ciertos gobiernos, pero bueno, fuera de eso... Es realismo, ¿no? También. Sí. Es realismo.
Entonces, quería dar también pie a que algunas de las personas que están en el público pues, pudieran haceros una pregunta. Ya hemos respondido una de Willy indirectamente con este ejercicio de visión un poco de futuro, ¿no? Pero nos pregunta Izar: hola a todos, gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel que posee el abogado en este tema de los eSports y en qué se diferencia de la figura tradicional del abogado en otros ámbitos? No sé cuál de los tres, quizá Mariano o mira, Fernando, que... Pues mira, yo que te digo, estoy muy metido en el tema deportivo realmente. Como les dije, soy abogado deportivo de un club de fútbol y de clubes de eSports. Realmente el- nuestra principal tarea, evidentemente, hay que decirlo, para ser abogado deportivo antes tienes que ser abogado. O sea, no hay más. Si tú no conoces los principios generales de derecho, la ley laboral, la ley civil, etcétera, va a ser para ti muy difícil ingresar en cualquier área de especialidad. Eh, ¿Cuál es la situación aquí? Que efectivamente, como lo mencionaba Mariano, sobre todas las asesorías que llegan a tocarnos dar, propiedad industrial, que al final, a lo mejor esto va de la mano con los eSports, pero también va de la mano con otras empresas. Lo principal es entender el medio, entender cuando tu cliente llega y te dice, es que lo voy a contratar por 2 splits. Y a lo mejor para nosotros que estamos en el medio dices, ah, sí, 2 splits. Obviamente te entiendo. Pero para un abogado normal que le lleguen y le digan, eh, 2 splits, se va a quedar, ¿de qué me hablas? O sea, ¿en verdad de qué me estás hablando cuando me estás diciendo 2 splits? O fácil, clausura y apertura, que esto es más común en el medio deportivo, pero al final también son llamados apertura o clausura en la LLA, por ejemplo. Eh, Conocer los bonos también, conocer cómo funcionan las transferencias. Realmente es más conocer el medio y ayudar a que el cliente tenga esta confianza de que tú sabes de lo que le estás hablando y que efectivamente conoces que los eSports se manejan de una forma o cómo manejarlos. Porque sí, efectivamente, puedes ir con un abogado y el abogado le va a hacer una prestación de servicios por un tiempo, pero no va a ser específico o no va a ser tan concreto o no va a poner las definiciones que debe poner como lo va a hacer un abogado especializado en eSports, ¿no? Entonces, creo desde mi punto de vista que tal vez es esto, que un abogado especialista en eSports te maneja perfectamente las definiciones y los conceptos relacionados con los eSports. Perfecto, y si no me equivoco, había una pregunta de Víctor, no sé si Rafa le puede dar paso. Sí, con que él abra el micro, adelante, Perfecto. Víctor. Oh, buenas noches y buenas tardes allí, creo. ¿Me oís? Sí, 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 sí. Vale. Más que una pregunta, era una especie de aclaración, porque, bueno, me llamo Víctor y trabajo en la LVP y quería comentar un punto que creo que ha comentado Diego respecto al tema de un jugador que potencialmente igual tiene algún problema de impagos y que no tendría que estar un año sin jugar. Quería hacer una aclaración porque he de decir que si os habéis leído el reglamento de LATAM, de las competiciones que tenemos en LATAM, probablemente lo tenga más fresco que yo, porque mi actividad se centra en España y no tengo el conocimiento preciso, ¿no? Pero sí que puedo explicar un poco el fundamento de esa norma que es un poco de cooldown hasta la próxima temporada un jugador no podría jugar. Y no está pensada ni mucho menos para un caso de impago de un equipo y perjudicar al jugador, ni mucho menos. El motivo y el fundamento que hay detrás es en caso de que un jugador abandone el equipo y la competición unilateralmente, dejando al equipo tirado. Imaginemos antes de una final del primer split, pues evidentemente no le vamos a decir o no vamos a estar en una situación, bueno, pues el segundo split juegas como si aquí no hubiera pasado nada. Estaba pensado en una situación de que hay un abuso por parte del jugador, en cierto modo, de su condición de trabajador sin el preaviso y sin ningún tipo de garantía ni de no sé cómo decir, ni de sentido común en esa situación.
el fundamento es ese. Está un poco en la situación esta que decía Diego, de buscar el equilibrio, ¿no? Entre, oye, ¿cómo podemos hacer para que dentro del marco jurídico y legal de lo que permiten los reglamentos podemos encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre que un jugador haga las cosas bien, pero que tampoco sea excesivamente perjudicado. Y la situación es simplemente esa. Si un jugador que unilateralmente abandona el equipo, no puede, es un poco contradictorio que un jugador abandone un equipo unilateralmente y en 2 semanas siga jugando o en un mes siga jugando. En cualquier otra situación en la que hay un impago en la que el jugador comunica al equipo, el jugador comunica que el equipo no le está pagando el sueldo que tiene su contrato, o hay un mutuo acuerdo entre el jugador y el equipo para abandonar el equipo, etcétera, ese jugador podrá participar conforme a la norma general sin esperar ni mucho menos ese plazo de 1 año. Simplemente por aclarar, porque bueno, podía dar lugar a equívocos, y si algo hemos siempre un poco defendido es los derechos laborales de los jugadores, que sabemos que a veces es un poco el eslabón débil de la cadena dentro del mundo de los eSports por no tener representación, y aclarar eso, nada más. Pues muchísimas gracias, Víctor, por la aclaración. No sé, Diego, si querías... Sí, no, de todas maneras, de hecho es un reglamento pertinente a la mayoría de las ligas, pero cuando lo mencioné quizás se entendió mal, sino que yo estaba mencionando y dando cuenta del problema general que produce la no revisión de contratos y la falta de procesos para problemas como el que no le estén pagando a un jugador. Y esto yo lo digo porque es prácticamente trabajo habitual de nosotros en los eSports, que lleguen jugadores que no le están pagando y no tengan proceso para desvincularse del equipo, ¿no? Y esto lo pasó con un caso en el LVP que lo llamamos nosotros, que se denominó el caso Valor, ¿no? Que era un equipo entero que no le habían pagado y no tenían cómo desvincularse del equipo. Incluso hubo una mediación por parte del EVP en el cual textualmente dijeron que en caso de que demandaran para el pago quedaba bloqueado todo el equipo, ¿no? Entonces se entiende la norma que tiene una razón de ser, pero en el marco general de los procesos falta ese proceso para que los jugadores puedan decir no me están pagando, entonces me desvinculo por parte del EP. Pero de todas formas es un tema más pragmático que de reglamento. Yo solo una última aclaración muy rápida, si me permitís. Simplemente aclarar que en una situación de impago de cualquier trabajador en cualquier empresa, no hay una tercera empresa que va a revisar el contrato, o que simplemente vas a la autoridad laboral, explicas tu situación, haces la denuncia laboral ante la autoridad laboral competente y habitual, y hasta entendemos que el sector de los eSports tiene unas particularidades, a veces va mucho más rápido, ¿no? Los tiempos son muy distintos y dan algún tipo de, no sé cómo decir, ineficiencia, quizás la palabra, a la hora de afrontar estas situaciones. Eso es una realidad. Pero al fin y al cabo, si estamos hablando de que estamos en un sector que es empresarial, económico empresarial, en el que el organizador es una empresa, el equipo es una empresa, al fin y al cabo, cuando una empresa tiene algún problema con sus trabajadores, los trabajadores tienen que acudir a la autoridad laboral, ya sea para que la autoridad laboral resuelva si hay un despido o si hay un impago o lo que sea. Simplemente esa aclaración, y hasta tampoco quiero abarcar mucho. No, al contrario, muchísimas gracias, Víctor, de nuevo por la intervención. Yo, por mi parte, creo que hemos cumplido un poco con el cupo. Hemos tocado muchísimos temas que considero que han sido muy interesantes. Estoy seguro de que habrá muchos temas también pendientes para hablar, o sea que deseo y espero que podamos volver a estar con vosotros en otra sesión hablando de estos temas y de muchos más. Me queda darle la palabra a Rafa, pero agradecerle de nuevo a Mariano, a Diego y a Fernando su tiempo y sobre todo pues todo el insight que nos han ofrecido sobre el sector. Muchísimas gracias. Pues nada, Dani, yo me sumo a tus agradecimientos. De verdad, yo vuelvo a reiterar que creo que ha sido una charla tremendamente interesante. Es más, yo os agradezco incluso la pasión que se os nota cuando habláis de este tema. No sé si a lo mejor era porque, como decíamos antes, no tenéis a lo mejor la posibilidad de entrar así en profundidad, ¿no? Pero de verdad que os agradezco muchísimo pues las ganas que habéis puesto. Como dice Dani, creo que se han tratado temas francamente interesantes. Y nada, pues eso, simplemente agradeceros, esperar, como estoy diciendo en todas las charlas, ¿no? Que algún día podamos tener esta conversación de forma presencial, a ver si ese 2021 nos trae mejores noticias.
Y bueno, pues aquí acaba esta eSports Week dedicada a la TAM. Personalmente, dar las gracias a vosotros, al resto de ponentes que han estado en las sesiones, a mis compañeros Juan, a mi compañero Dani, a mi compañero Gonzalo. Y bueno, pues deciros que todas las sesiones, para aquellos que no hayan asistido o que queráis volver a verlas, quedarán subidas la semana que viene a YouTube, ¿de acuerdo? Como hacemos con todas las sesiones de eSports Week. Al final, bueno, pues el objetivo que tenemos desde eSports Bureau es que esto sea para todo el mundo, sea abierto, todo el mundo pueda disfrutar y aprender y entender del ecosistema de los eSports. Así que nada, seguiremos con ello y seguiremos preparando próximas ediciones. Lo dicho, muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias, Diego y Fernando. Y repito una vez más a toda la gente que ha estado aquí, que son unos cuantos, para ser una charla legal, aquí la gente aguantando hasta el final como Dios manda. Nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Terminamos una eSports Week que bueno, yo estoy muy contento de cómo se ha desarrollado y nada, iremos anunciando en redes sociales hacia dónde van los siguientes pasos de eSports Week. Muchísimas gracias a todos y a descansar. Hasta luego. Chao.